Hola. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Alberto González, trabajo en SSP, somos el proveedor de servicio de EGNOS y hoy estoy aquí para enseñaros un simulador de vuelo que hemos desarrollado a partir de la API de JavaScript de Esri. Para aquellos que no sepáis lo que es EGNOS, muy brevemente, EGNOS es un sistema público y gratuito que lo que permite es básicamente mejorar la precisión del GPS convencional. Dicho esto, en primer lugar, me gustaría contar muy por encima quiénes somos y a qué nos dedicamos. SSP es una empresa que fue creada hace muy poco tiempo con el único objetivo de ser el proveedor de servicio de EGNOS y fue creada por 7 de los mayores NSPs de toda Europa. Enaire aquí en España, NAV Portugal, NATS en Reino Unido, DFS en Alemania, Skyguide en Suiza, ENACE en Italia y DGAC en Francia. Como podéis imaginar, nuestra principal misión es que EGNOS funcione muy bien y que EGNOS funcione en todo momento. Pero además de eso, hacemos otras tareas como pueden ser operar y mantener toda la infraestructura terrestre, promocionar el servicio, porque a pesar de ser, como digo, público y gratuito, hay mucha gente que todavía no conoce este servicio. Entonces somos nosotros también los encargados de promocionarlo. También somos nosotros quienes nos encargamos de dar soporte a los usuarios. Tenemos un buzón de correo electrónico, un teléfono 24 horas para ayudar a los usuarios en cualquier problema que puedan tener. Por otro lado, también somos nosotros quienes monitorizamos las prestaciones del sistema en todo momento. Y por último, también ofrecemos soporte a los usuarios, empresas en general, a cualquier persona que quiera desarrollar o esté trabajando en alguna aplicación con EGNOS. Estamos más que encantados de colaborar con todos. Como decía, nosotros somos el proveedor de servicio de EGNOS y EGNOS es un sistema que fue diseñado por la Agencia Espacial Europea. Pero el dueño de este sistema, digamos, es la Comisión Europea y es por eso que es una agencia europea quien se encarga de la gestión del mismo. En este caso es la GSA, que son nuestros clientes y es a quien nosotros tenemos que reportar directamente. Por otro lado está lo que podríamos llamar la industria, que es un conglomerado de empresas encabezado por Thales Alenia Space, que ellos fueron, digamos, los encargados de hacer realidad este proyecto. Fueron los encargados de coger este diseño de la Agencia Espacial Europea y hacerlo realidad, diseñar el software, el hardware y, en general, toda la infraestructura terrestre. Por otro lado, como EGNOS es un servicio que en un principio fue diseñado para la aviación, para la navegación aérea, EASA es otro de los actores importantes, ya que son ellos quienes nos auditan nuestro trabajo y auditan que las prestaciones del sistema sean las óptimas para que se pueda utilizar para la navegación aérea. Y por último, como no puede ser de otra manera, están los usuarios, que al fin y al cabo es para quien nosotros trabajamos y a quien nosotros, como digo, ofrecemos todo nuestro soporte para que puedan trabajar con este sistema. Además de ser los proveedores de servicio de EGNOS, otra de las cosas que empezamos a hacer hace relativamente poco tiempo es consultoría en aviación, especialmente para la implementación de PBN. Aquí ofrecemos distintos servicios dependiendo de las necesidades de la empresa y empiezan en lo más básico, que puede ser servicios de formación para que las propias empresas sean las que puedan desarrollar por sí mismos en un futuro la implementación PBN en sus aeropuertos, hasta otros servicios un poco más complejos en los que nosotros somos quienes llevamos a cabo una o varias partes de esta implementación. Como decía, uno de los servicios que ofrecemos en consultoría es el de training. Y para estos training solemos tener un simulador de vuelo con el que enseñamos a los alumnos a volar aproximaciones LPVs y con el que pueden probar de una manera mucho más práctica qué es esto de volar un LPV, sus beneficios, etcétera, etcétera. El problema es que este simulador, como veis, es grande, es costoso de transportar y esto a veces nos supone un problema. Por ejemplo, hace unos meses un cliente de Kenia nos pidió uno de estos training en Kenia. Entonces estuvimos investigando cómo podíamos hacer para enviar este simulador hasta allí y nos dimos cuenta de que era algo ciertamente complicado. Y fue ahí cuando, en un primer lugar, se nos ocurrió desarrollar un simulador web que pudiéramos llevar a cualquier parte del mundo, en cualquier momento, con tan solo un ordenador y una conexión a Internet. Además, otra cosa, drones, muy de moda para todo el mundo y para nosotros también, como no podía ser de otra manera. También, como podéis imaginar, los drones, que tienen cientos de aplicaciones, para muchas de ellas necesitan estar perfectamente localizados y posicionados. Por tanto, EGNOS tiene mucho que ver y, por tanto, nosotros tenemos muchos proyectos que llevar a cabo con los drones. Volviendo ahora hacia atrás un poco, como comenté anteriormente, como proveedores de servicio, una de las cosas que hacemos es promocionar el sistema en sí y para esto hacemos varias cosas. En primer lugar, publicamos trimestralmente una pequeña revista en la que contamos casos de uso, casos de éxito en general y cualquier noticia relacionada con EGNOS.
También desarrollamos unas pequeñas guías que ayuden a los usuarios a saber cómo utilizar EGNOS, cómo implementarlo en sus operaciones. Y en este caso, por ejemplo, es una guía para aeropuertos, ANSPs y demás, para que sepan los pasos a seguir a la hora de llevar a cabo operaciones LPV. Otra de las cosas que está siendo muy interesante para aerolíneas son estos análisis de tráfico en los que estudiamos los destinos a los que vuelan, en los que les contamos el estado de implementación de estas aproximaciones en LPV en toda Europa. Y es con estos estudios como ellos se pueden dar cuenta de que estos LPV ya están en prácticamente toda Europa. Hay cientos por toda Europa y si te vas a Estados Unidos hay ya miles. Y esta es una muy buena manera para ellos de darse cuenta de que es algo que ya está aquí y de lo que ya se pueden empezar a beneficiar. Por otro lado, ArcGIS Online, no hace falta decir mucho más. Como conté anteriormente, llevamos a cabo muchos proyectos, muchos casos de uso de distintas aplicaciones. En este caso, por ejemplo, es una batimetría. Y una vez hacemos todos estos proyectos, capturamos todos estos datos, necesitamos una plataforma en la que mostrarlos. Y en este caso, pues, se nos ocurrió que sería buena idea hacerlo en la más potente y en la más conocida, que es ArcGIS Online. Otra de las tareas que tenemos en la promoción de este servicio es ir a conferencias, ir a eventos, a contar pues, los beneficios de EGNOS, etcétera, etcétera. Y además, en este tipo de eventos solemos tener un stand nuevamente con el simulador de vuelo. Un simulador de vuelo que atrae a muchos visitantes, que es una manera excelente de explicarle a la gente los beneficios del LPV, pero que nuevamente tiene un problema, y es que es un simulador físico que hay que transportar. Y muchas veces tenemos eventos en paralelo, conferencias, cursos de formación, como comenté anteriormente, y por eso, nuevamente, un simulador de vuelo nos vendría muy, muy bien para tenerlo en varios sitios a la vez. Así que estos son los dos principales motivos por los que nos decidimos a desarrollar este simulador. Dicho esto, muy brevemente, me gustaría también comentar los beneficios que tienen los LPV para aquellos que todavía no sepan muy bien lo que es. En primer lugar, para ANSPs y aeropuertos, el más obvio es que no necesitan ningún tipo de infraestructura terrestre. Es decir, no tienen que soportar los costes ni de instalación ni de mantenimiento. Para mí, el gran beneficiado de estas aproximaciones LPV son los aeropuertos pequeños. Y eso es porque estos LPVs, como digo, son muy baratos de implementar y para todos aquellos aeropuertos en los que no es eficiente pagar por una radioayuda de otro tipo, una radioayuda convencional, esta es una muy buena solución para que tengan una aproximación de precisión y, por tanto, la accesibilidad a dicho aeropuerto mejore considerablemente. Por ejemplo, en todos los fiordos noruegos son aeropuertos con muy poco tráfico, donde obviamente no merece la pena poner un ILS o cualquier otra radioayuda y esta solución es perfecta, ya que es muy barata y, sin duda, incrementa totalmente la accesibilidad a dicho aeropuerto. Otra cosa también importante es que la Unión Europea está llevando a cabo 2 regulaciones por las cuales en los próximos años prácticamente todos los aeropuertos de Europa van a tener una o varias de estas aproximaciones LPV y es por eso ya que muchos países están empezando con planes de racionalización de radioayudas y, por ejemplo, en el caso de Francia, ya a lo largo de este año han quitado muchos de estos ILS y están esperando ahorrarse más de 5 millones de euros al año gracias de nuevo a esto, a las aproximaciones LPV que están poco a poco reemplazando algunos ILS. Por otro lado, no solo es que sea mucho más barato estas aproximaciones LPV, sino que además son capaces de eliminar ciertos problemas de los ILS, por ejemplo, todo lo relacionado con las variaciones de terreno o cuando hay tormentas de nieve. Por último, pero no por ello menos importante, es mucho más eficiente. La mayor flexibilidad a la hora de diseñar rutas aéreas permite reducir tanto los consumos como la contaminación como los ruidos. Por otro lado, beneficios para los operadores. También hay muchos. En primer lugar, mejora la seguridad. Mejora la seguridad porque los pilotos son mucho más conscientes de su posición, tienen una mejor percepción espacial en todo momento y esto, sin duda, pues, desemboca en una mayor seguridad y una mejora de las operaciones. También, no solo eso, sino que desaparecen ciertos problemas. Ya no tienen que configurar el altímetro barométrico. Ahora saben su altitud en todo momento, tan solo con la señal de EGNOS y de GPS. Por otro lado, de nuevo, mejora de la accesibilidad. Esto para las aerolíneas es importante porque cada vez que una aerolínea llega a un aeropuerto y no puede aterrizar, cuesta mucho dinero. De esta manera, mayor accesibilidad, mayor disponibilidad para aterrizar en aeropuertos, un beneficio directo y muy, muy grande para las aerolíneas, sin duda. Más beneficios económicos directamente, nuevamente, rutas más flexibles, más económicas, menor consumo de combustible. Y por último, para los pilotos,
Estas aproximaciones son un cambio, pero no es un gran cambio. La operativa, la visualización en general es muy similar a lo que están acostumbrados, por lo que para ellos es muy fácil adaptarse a estas nuevas aproximaciones. Dicho esto, es hora de pasar al simulador. No sé si... Y luego veis abajo un panel con un montón de indicadores, los más típicos, como pueden ser pues, la actitud, la velocidad, la altitud, y a la derecha del todo están las desviaciones del LPV. Luego también a la izquierda sobre el GPS podéis ver algunos menús para seleccionar distintos tipos de aproximación, menús de ayuda, etcétera, etcétera. Y arriba del todo un pequeño panel con dos LEDs para indicar los dos momentos, digamos, más importantes a la hora de hacer una aproximación LPV. Cuando se captura la senda de planeo y cuando se llega a la mínima decisión. El desarrollo del simulador, digamos que ha constado de tres partes. Por un lado está lo que podríamos considerar la API de Esri, todo lo relacionado con la API de Esri, y por otro lado los cálculos en lo que respecta al cálculo de desviaciones, la mecánica de vuelo, etcétera, etcétera. Y la última parte era la de integrar estas dos con las tecnologías de HTML, CSS y JavaScript para que se pudiera ver en un navegador. En lo que a Esri se refiere, lo que hacemos es constantes peticiones a la API de JavaScript, en este caso a escenas, en los que le damos la posición del avión, X, Y, Z, y la posición de la cámara, el pitch, el roll y el yaw, a partir de los cuales la API nos va devolviendo fotogramas constantemente, a una velocidad suficiente para que a partir de estos fotogramas podamos simular de algún modo el movimiento y, por tanto, parezca algo continuo. Por otro lado, como digo, esta posición hay que calcularla, hay que calcular toda la mecánica de vuelo para poder pasárselo a la API. Y esto es la parte, digamos, teórica en la que hacemos todos estos cálculos junto con otros cálculos, como pueden ser todos los relacionados con el diseño del LPV. Tanto algunos waypoints, los fondos de escala o el cálculo de las desviaciones de estos. Por último, pues hay que poner todo esto junto. Para poner todo esto junto se utilizan tres tecnologías muy famosas. HTML, por un lado, para hacer la estructura, para hacer, digamos, la visualización. Abajo va a ir los indicadores. A la izquierda el GPS, arriba un pequeño panel. Luego, para la apariencia visual, utilizamos CSS. Al panel de abajo queremos que sea metálico. El botón quiero que sea redondo, etcétera, etcétera. Y por último, todo lo demás, todos los cálculos, toda la funcionalidad, la interacción con la API, etcétera, etcétera, va todo con JavaScript. Dicho esto, creo que lo mejor será hacer una pequeña demostración. Vamos un poquito justo de tiempo, así que no creo que dé tiempo a aterrizar. Y bueno, aquí he de decir que el Internet no es todo lo bueno que me gustaría, por eso va bastante despacio. De hecho, demasiado despacio. Pero bueno, como podéis ver, lo que va haciendo es refrescar los frames uno tras otro. En este caso, como la conexión de Internet no es suficientemente buena, no es nada fluido el movimiento. Pero en general, esto es lo que hace. Yo estoy controlando con las teclas los alerones del avión y por detrás JavaScript va calculando la posición de este avión en todo momento. No. Ahora tampoco. ¿Lo tienes puesto como segunda pantalla? No tengo ni idea. He conectado y lo que ha salido. Antes sí se oía. Se escucha pero se ve. Puede que si no, pantalla duplicada o algo así. ¿Puede ser? Sí. Ahí me parece que es.
Gracias. Bueno, ahora sí, aquí está el simulador. Como podéis ver, como comentaba, no es todo lo fluido que nos gustaría, pero se debe en este caso a la conexión. Hay mucha gente conectada y bueno, las cosas para que el simulador funcione hace falta una buena conexión a Internet y un ordenador medianamente potente. Pero bueno, aquí como podéis ver, pues el avión va moviéndose, va pidiendo frames uno tras otro a la API de JavaScript y de esta manera pues se puede simular de algún modo el movimiento, ¿no? Luego, además, también, ya que se desarrolló en principio con fines didácticos, hemos puesto aquí, no sé si se ve ahí en medio, una pequeña ayuda visual. Gracias a la API de JavaScript también se pueden pintar planos, etcétera, etcétera, que en este caso pues, son ayudas para que los usuarios entiendan ciertos conceptos. En este caso, por ejemplo, lo que veis en verde y en rojo son los fondos de escala y la intersección sería la senda de planeo, que es por donde iría un piloto. Obviamente, esto en la vida real no lo ve, pero de este modo, pues para explicar cómo funciona un LPV y ciertos conceptos, pues viene muy bien. Luego aquí, pues podéis ver que tenemos distintas aproximaciones, algunas de ellas en las que se puede volar bajo las nubes, que es uno de los principales beneficios de estas aproximaciones. También podemos ver la carta de vuelo en la que estamos volando y un pequeño menú de ayuda pues, para aquellos que estén empezando a utilizar la aplicación. Como veis, todos los indicadores se van moviendo en función de lo que vamos haciendo. Y esto es, en general, todo lo que se puede hacer. Como digo, es para enseñar cómo se vuelan estas aproximaciones LPV y algunos conceptos para poder explicarlos de una manera muchísimo más práctica. Y en general, pues esto es todo. Las conclusiones que hemos sacado de este proyecto son, por un lado, que las herramientas de Esri son muchas y muy variadas, lo cual nos permite solventar cualquier tipo de problema. En este caso, por ejemplo, un simulador de vuelo, cosa poco habitual, yo diría, con este tipo de aplicaciones. Por otro lado, no solo es que haya muchas aplicaciones, sino que son fáciles de usar, están muy bien documentadas. Y por último, que somos los proveedores de servicio de EGNOS, que estamos encantados de ayudaros para cualquier cosa que necesitéis, para cualquier proyecto, ayudaros para cualquier cosa y nada, para eso estamos. Muchas gracias a todos y esto ha sido todo.